Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:08 del viernes 14 de agosto, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia, con toda la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como es habitual, la señora secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy se descartaron 305 personas. 12 de Allen, 1 de Chimpay, 2 de Choele, 4 de Cinco Saltos, 23 de Cipolletti, 1 de Comayo, 1 de Bolsón, 6 de Conesa, 34 de Roca, 5 de Huergo, 8 de Jacobasi, 2 de La Marque, 2 de Beltrán, 1 de Pilcanilleu, 7 de San Antonio, 162 de Bariloche, 1 de Sierra Grande, 3 de Balcheta, 10 de Viedma y 20 de Regina. Tenemos 4 personas fallecidas, 2 mujeres de 93 y 65 años y un hombre de 73 años, los 3 de Bariloche, y una mujer de Cipolletti de 83 años con patologías previas. Se dieron altas en 77 personas, 1 de Cinco Saltos, 9 de Cipolletti, 1 de Comayo, 1 de Inahuapi, 3 de Bolsón, 3 de Conesa, 1 de Godoy, 2 de Fernández Oro, 18 de Roca, 8 de Huergo, 1 de Jacobasi, 1 de San Antonio, 25 de Bariloche y 3 de Regina. Hay 118 pacientes nuevos. 7 de Allen, 2 de Campo Grande, 5 de Cervantes, 2 de Chichinales, 3 de Chimpay, 14 de Cipolletti, 7 de Fernández Oro, 15 de Conesa, 1 de Godoy, 23 de Roca, 3 de Huergo, 3 de Jacobasi, 1 de Mainqué, 6 de San Antonio, 16 de Bariloche y 10 de Regina. En total hoy tenemos 1.270 pacientes activos, 415 de Bariloche, 221 de Roca, 151 de Cipolletti, 108 de Regina, 63 de Huergo, 37 de Jacobasi, 100 en Conesa, 23 de Cervantes, 31 de Allen, 20 de Inahuapi, 28 de Chimpay, 15 de Fernández Oro, 12 en Mainqué, 3 en Cinco Saltos, 15 en San Antonio, 3 en Bolsón, 11 en Campo Grande, 3 en Comayo, 4 en Godoy, 2 de Chichinales, 2 en Viedma, 1 en Belisle, 1 en Darwin, 1 en Guardia Mitre y 2.279 pacientes recuperados. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a las consultas. Nos preguntan desde la agencia Bariloche del diario Río Negro cuántas personas están alojadas en hoteles en esa ciudad y qué pacientes son los que se mandan a estos espacios. En Bariloche hay 4 hoteles disponibles en estos momentos, hay alrededor de 80 personas en los hoteles. Todas las personas que son leves y que no tienen factores de riesgo y que no pueden cumplir con la opción de la internación domiciliaria, van a hoteles. Primero, si es una persona mayor de 60 años, con alguna patología previa o con alguno de los factores que tienen para quizás poder complicarse, se los internan en los hospitales, en el hospital o en las clínicas. Si no tiene ningún factor de riesgo y es con síntomas leves o prácticamente sintomáticos, van a los hoteles. Ahora, si esa persona, por ahí es toda una familia que puede estar aislada, que tiene la posibilidad de no conectarse absolutamente con nadie, esas personas pueden ser seguidas en su domicilio. Entonces, hoy en Bariloche hay 4 hoteles, hay posibilidades de ampliar más si fuese necesario y hay alrededor de 80 personas en los hoteles. Nos consultan, doctora, también si con estos números que nos brinda usted están colapsados los hoteles, si se van a contratar más establecimientos actualmente, y también nos consultan quién paga esos días de internación en los hoteles, siempre en Bariloche. Primero de todo es que Nación hizo con los ministerios, a través de planes nacionales, se crearon como maneras de poder contratar hoteles o lugares, al igual que profesionales, y con eso poder pagarlo. Así que con eso se pagan esos hoteles. Hay posibilidades de 2 hoteles más si fuesen necesarios, no están colapsados, pero como adherimos a lo que propuso Nación, que sea la internación domiciliaria en las personas que entran de esa posibilidad, entonces hoy no está colapsado y no es necesario agregar ningún hotel más. Nos preguntan, doctora, desde Somos el Valle y General Roca, en varias ciudades se habilitó la actividad en confiterías, restaurantes y otros espacios de esparcimiento.
Nos dicen, si usted tuviera que poner una escala, ¿cuánto riesgo de contagio puede haber en estos locales en comparación con reuniones familiares? Lo que tienen los bares y restaurantes, si cumplen con los protocolos, tienen, digamos, es un lugar donde es más visible, donde nosotros lo podemos ver más. Si uno en una casa se juntan 40 personas, yo no puedo saber si esas 40 personas están una al lado de otra, todas abrazándose, tomando mates entre las 20 personas o 10 personas. En los bares y restaurantes hay protocolos para seguir, entonces si se cumplen esos protocolos, que es para que estén los 2 metros de distancia, que estén separadas las mesas entre sí, que haya alcohol en gel, bueno, un montón de características que tienen esos protocolos, es mucho más seguro porque uno puede verlo y, digamos, controlar que la gente ahí no esté sin distanciamiento. Nos preguntan, doctora, desde FM Quirios, ¿cómo es el estado de salud de los cadetes que se encuentran aquí en la Escuela de Cadetes de Viedma, que dieron positivo, y si ya se sabe cómo pudieron contraer el virus? Lo voy a contestar simplemente porque salieron a informarlo de los cadetes, pero lo dije siempre que no me gusta hablar ni de la profesión ni de las personas que tienen el COVID. Están en buen estado de salud, todos cumplían los 14 días de cuarentena y sabemos que en 14 días de una persona que viene de circulación viral pueden aparecer los síntomas. Nos preguntan, doctora, desde Somos Noticias, teniendo en cuenta que en Roca la ocupación de camas supera el 70% y la curva de contagios no está descendiendo, ¿se cree oportuno la apertura de bares y restaurantes? Primero de todo, que la definición de la apertura de bares y restaurantes está muy relacionada con las decisiones que se evalúan en el comité local, que está formado por la parte de salud, la parte del municipio, la parte de las empresas, de todo, o sea, todo eso forma parte del comité de emergencias. Eso junto al Ministerio de Salud. Entonces, más allá de las camas están ocupadas, no es por COVID solamente, estamos en una época donde en general están ocupadas y para eso se ampliaron opciones de cama en las ciudades vecinas de terapia si fuese necesario, con lo cual no estamos cerca de colapsar. Segundo, la curva de Roca está mesetada. La verdad es que venimos teniendo la misma cantidad de altas como de pacientes positivos como de pacientes con alta, y no es que se triplicaron los casos, es más, el tiempo de duplicación de los casos en la ciudad de General Roca hoy es de 30 días, con lo cual la verdad es que es un número para llevar, yo quiero decir llevar tranquilidad y tengo miedo que salgan todos ahora a tomar mates todos juntos, pero simplemente que se hizo tan buen trabajo desde el grupo de epidemiología de ir a buscar, creo que les conté que el fin de semana pasado habían ido a visitar 800 personas el sábado, 750 el domingo o al revés. Entonces eso hizo que realmente frenara esa situación y bajaran los números en General Roca. Entonces esta definición, esta decisión, más esto que yo les contaba antes de la importancia de los protocolos, y cuando uno toma una decisión, yo siempre digo que quizás si me lo preguntaran a mí solamente por salud, uno se quedaría guardado 600 años hasta que aparezca la vacuna, pero hay un montón de otras cosas que son importantes y es el trabajo, lo económico, lo psicológico, lo social. Hay un montón de factores que hay que tener que evaluar cuando se toman decisiones. Entonces, no está colapsado el sistema sanitario, las curvas en Roca están amesetadas, por supuesto que no bajaron, pero están amesetadas. Yo creo que si seguimos portándonos así todos, podríamos empezar a bajar. Entonces, realmente, si es una decisión que involucra a muchos actores, va a estar todo muy bien. Nos preguntan, doctora, desde FM 88.7 de Bariloche en su salsa, de acuerdo a las últimas cifras de contagio en esta ciudad en Bariloche, ¿cree usted que ya pasó el pico máximo? No, lo del pico, la verdad es que lo vamos a saber una vez que haya pasado. Por supuesto que hoy está bajando un montón. Nosotros antes, cada vez que en Bariloche, durante la semana, al principio de la semana, creo que fue a fin de la semana pasada, el 80% de los hisopados en Bariloche eran positivos. Hoy tenemos, ya les voy a decir cuántos fueron
Hoy nuevos en Bariloche, 16 personas, entonces la verdad es que se habían hecho, creo que más de 90 hisopados. Con lo cual, y esto viene repitiéndose, más allá de que ayer dije 37, porque a veces, acuérdense que nosotros decimos lo que se carga hasta las 5 de la tarde, entonces a veces viene atrasado un día los números y se suman a los del día ese, pero en sí viene así con un promedio de un 40% de positividad, con lo cual yo creo que podríamos estar bajando esta curva, pero la verdad que tenemos que esperar, como lo dije un principio, 14 días para saber cómo vino esta curva y se fue el pico. Tampoco es que una vez que empiece a bajar nos relajemos, ya sabemos que Bariloche ya tuvo su pico, bajó, volvió a tenerlo. Hoy Bariloche tiene un tiempo de duplicación de 22 días, la semana pasada tenía de 9 días, con lo cual realmente está mucho mejor, pero por favor hagamos como que sigue habiendo muchísimos casos y cuidémonos. Nos preguntan, doctora, desde el portal Jacobasi en Red, considerando que han pasado 14 días desde los primeros casos de este brote en la ciudad de Jacobasi, ¿todos los nexos remiten a los mismos o a múltiples orígenes? No, tiene diferentes orígenes en Jacobasi. Nos consultan también si un paciente recuperado de Jacobasi quisiera donar plasma, ¿puede hacerlo en el hospital local? Sí. Primero es que tiene múltiples orígenes, pero hasta ahora todos tienen un nexo, con lo cual eso también es importante. Y sí se puede, todos los pacientes pueden donar, se acercan a su hospital. Desde ahí se empieza a hacer los primeros pasos, que es para ver si son personas que son aptas para donar. Entonces se van descartando, se hacen una serie de estudios hasta llegar y después se organiza todo para el lugar donde se va a hacer la donación, va a ser en el hospital de Bariloche para Jacobasi, pero para poder llegar hasta ahí todo se va a generar desde el hospital. Nos preguntan, doctora, desde el diario Bariló Noticias, ¿hay faltante de personal de salud en los hospitales de la provincia hoy? Hay un personal afectado en muchos hospitales, no por afectados, hay algunos que fueron contagiados por COVID, pero hay muchos que fueron contacto estrecho, con lo cual están aislados. Eso significa que se reorganizó durante estos 5 meses. La verdad es que es tan linda la red que se arma desde los hospitales que cuando faltan médicos de un lado van desde otros lados a cubrir. Entonces se fue armando esto de que cada vez que falta personal en algún lado, más allá de que en el Ministerio de Salud desde que empezó la pandemia ingresaron más de, creo que son 380 personas al Ministerio de Salud a trabajar. Con lo cual se habilitó desde el gobierno la posibilidad de ampliar totalmente los profesionales de la salud, desde médicos, enfermeros, administrativos, todo lo que podía ayudar a la pandemia. También está la posibilidad, y se hace en muchos lugares, de contratar personal externo que pueda cubrir guardias en los lugares donde falta y en los servicios que faltan. Y también está toda esta red que se hace dentro de todos los hospitales para cubrir las necesidades. Nos preguntan, doctora, desde FM Signos de San Antonio Oeste, un positivo de la ciudad, aseguran no tuvo contacto con ningún otro, no tuvo contacto estrecho con otro caso. Nos consultan si se sabe cómo fue el contagio y cuántas personas hay aisladas. A ver, no sé de quién estamos hablando, imagínense que hoy con los que hay en San Antonio, que son 15 casos activos, no podría saber cada uno de esos. Sí sé que hay, creo que es 1 o 2 casos que se está buscando el nexo epidemiológico. Y en San Antonio hay 141 pacientes aislados. Nos preguntan, doctora, también desde San Antonio y Las Grutas, en este caso de Marea Sur Radio y el portal Marea Sur Noticias. Nos dicen, San Antonio cuenta hoy entre sus casos positivos con 2 del tipo de criterio clínico epidemiológico. ¿Podría volver a explicar cómo es este criterio? Sí, el positivo por nexo epidemiológico, nosotros hasta ahora teníamos un caso activo o positivo si se había hecho el hisopado y había dado la PCR positiva. Lo que se suma ahora es el que sea positivo por nexo epidemiológico, y es en una familia, uno es positivo por hisopado, el que convive en esa familia, si tiene síntomas, se lo da como positivo, se lo anota como positivo, no se ocultan casos, no se miente, solamente que no se lo hisopa y se lo trata como si tuviese COVID porque ya tiene síntomas. Otra cosa es el que convive y no tiene síntomas, ese solamente es un contacto estrecho que queda aislado. Positivo se lo toma y se lo trata como positivo al que tiene síntomas y es el conviviente del que fue hisopado.
Nos consultan, doctora, también cuántos aislados hay en San Antonio y ya nos brindaba esa información recién. Nos dicen el hecho de que los casos y aislados de San Antonio y Las Grutas hasta el momento sean de un mismo nexo epidemiológico es importante. ¿Por qué es importante? Como todavía hay casos que no se sabe cuál fue el nexo, si es del mismo nexo epidemiológico, por supuesto que es importante porque sabemos que en los próximos 14 días van a seguir apareciendo positivos de este nexo, de los que tuvieron contacto estrecho con el primer caso. Ahora, si aparecen otros que no tuvieron ningún contacto con este primer clúster, este nexo, habría que empezar a buscar porque si no ya se abren como otra ramita para empezar a determinar otro nexo. Entonces, esa es la diferencia. Nos preguntan, doctora, desde el diario de la mañana de Cipolletti, teniendo en cuenta que Río Negro cumple con el criterio fijado por el presidente de la Nación, pero por una decisión provincial, Río Negro no vuelve a fase 1. ¿Cuál es la postura de salud al respecto? No, está totalmente equivocada esa pregunta. El que determinó que Río Negro no vuelve a fase 1 fue el presidente de la Nación. Río Negro no puede optar lo que quiere hacer. El ASPO o el DISPO lo dispone el presidente de la Nación y el presidente hoy no dispuso eso para Río Negro. Río Negro sigue estando en DISPO. Por supuesto que hay las diferentes fases, depende cada una de las ciudades. Hay ciudades que tienen muchas más restricciones que otras, pero quien decidió que Río Negro no vuelve a ser ASPO es el presidente de la Nación. Nos preguntan, doctora, desde Radio 1 de Ingeniero Jacobasi, de acuerdo a la cantidad de casos o dentro de la cantidad de casos positivos de Jacobasi, ¿cuántos corresponden al paraje Ojos de Agua y qué medidas se han tomado en el paraje? Es una sola persona que es de Ojos de Agua y están llevando hacia Jacobasi para poder aislar en la ciudad, porque hay muchas personas que son de riesgo, con personas mayores de edad y con algunos factores de riesgo para que estén en el hospital o en el hotel, aunque solamente el positivo es uno. Última consulta de hoy, doctora. Desde Último Momento Noticias nos preguntan cuál es la cantidad de personas recuperadas que ya han donado plasma en Río Negro. Ya les voy a decir porque... Espérenme un segundo. Le damos tiempo, no hay ningún inconveniente. Aprovecho, doctora, mientras usted busca el número, porque esto no lo hacemos habitualmente, pero también nos piden desde Último Momento Noticias que por intermedio de nosotros le demos un gran saludo virtual a todo el personal de salud de la provincia y reconozcamos su tarea por el gran trabajo que vienen realizando. No solemos hacerlo, pero nos pareció oportuna la ocasión. A mí me encantaría que cualquiera de ustedes se acerque algún día a llevarle, aunque sea un chocolate, a los que están trabajando tanto, porque ustedes no saben lo que es 5 meses estar de guardia con el barbijo puesto, que ajusta, con el camisolín adentro, es mucho calor, con el miedo a contagiarse el coronavirus, y no pasa solamente por los médicos o las enfermeras, pasan por la gente que les lleva la comida, pasa para los choferes de ambulancia que los trasladan, pasa por los administrativos que le toman los datos. La verdad es que es un gran reconocimiento a ellos. Con respecto a los donantes, solo se habían acercado a donar 16 personas en la provincia, teniendo 2.279 recuperados, y de esos 16 pudieron ser aptos para donar tan solo 8 personas. Así que todos los que puedan acercarse a donar sería muy importante, aunque vuelvo a repetir que el plasma no es la vacuna, el plasma no es la medicación para el COVID, no es una magia, simplemente en muchos casos ayuda. Entonces, cuanto más podamos acercarnos a donar, sería maravilloso. Sepan que hay muchos que pueden tener las ganas y no son aptos, o no tienen más anticuerpos, o tienen enfermedades previas que no pueden ser donantes. Entonces, cuanto más se puedan acercar, mejor. Vuelvo a repetir que no, esto es solamente nadie les va a pagar por hacer esto, ¿no? La única recompensa es haber hecho algo por el otro, al igual que la donación de sangre o la donación de órganos. Así que simplemente eso. Muy bien, no tenemos más preguntas, doctora, por hoy. Le pedimos un repaso final, como siempre. Bueno, 1.270 pacientes activos, 415 de Bariloche, 221 de Roca, 151 de Cipolletti, 108 de Regina, 63 de Huergo, 37 de Jacobasi, 100 de Conesa, 23 de Cervantes, 31 de Allen, 20 de Dinahuapi, 28 de Chimpay,
15 de Fernández Oro, 12 de Mainqué, 3 de Cinco Saltos, 15 de San Antonio, 3 de Bolsón, 11 de Campo Grande, 3 de Comayo, 4 de General Godoy, 2 de Chichinales, 2 de Viedma, 1 de Belisle, 1 de Darwin, 1 de Guardia Mitre, con 2.279 pacientes recuperados. Muchas gracias, doctora. No habiendo más preguntas, damos por terminada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos el día martes, por una cuestión de reorganización interna. Este fin de semana no va a haber conferencias de prensa, sí va a haber parte escrito como siempre. A esta hora lo van a poder encontrar en el sitio web oficial de la provincia o en las redes sociales oficiales de la provincia también. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos encontramos el martes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.